Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio del curso de estática. En esta ocasión he tomado un ejercicio de un libro. Entonces, leyendo el enunciado, vamos a determinar las reacciones sobre la viga que se muestra en esta figura. Suponga que el soporte en B es un rodillo. Cuando nos indica que es un rodillo, prácticamente es como si fuera un apoyo móvil. Y un apoyo móvil va a tener una sola reacción. Superficie lisa y que A en este punto de aquí es un pasador. Un pasador nada más tendría una idealización de un apoyo fijo que va a tener dos reacciones, una horizontal en X y una en Y. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de reacciones que va a tener la estructura, yo voy a graficar lo que viene a ser el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá yo ya lo tengo preparado. Acá está la estructura. Sabemos que van a actuar dos reacciones en el punto A y en el punto B una reacción B. Pero yo voy a tener que descomponerlo en X y en Y. Entonces aquí, si nosotros sabemos que en este ángulo que se produce le voy a llamar alfa. Entonces si nosotros proyectamos, a ver, vamos a cambiarle aquí de color. Si nosotros proyectamos esto, el ángulo alfa con la horizontal va a ser lo mismo, ¿no? Ese es paralelo, esta longitud horizontal, alfa. Este ángulo que va a tener acá, si te das cuenta, vendría a ser simplemente un ángulo recto de 90 grados. Si este es alfa, este vendría a ser el complementario, ¿no? Lo voy a llamar que sea teta. Y finalmente cuando estoy acá, miren, te das cuenta que aquí, como ya tengo alfa, por lo tanto, debería ser alfa para que se complemente y sea 90 grados. De la misma forma. Entonces, a las finales, el ángulo alfa estaría proyectado por acá. Una vez que tengo ya esa proyección, simplemente acá tengo que descomponer. Vamos a ubicarnos aquí. Acá está la reacción en B. Sé que el ángulo alfa está ubicado aquí. Más o menos. A ver, estaría ubicado así. El ángulo alfa. Y esto sería la descomposición vertical, pero viéndolo del ángulo alfa, sería RB coseno de alfa. Y este vendría a ser la otra descomposición, en este sentido, RB seno de alfa. No nos olvidemos, acá yo lo estoy colocando X porque se refiere a que es la horizontal y Y la vertical nada más. Ahora vamos a colocarla aquí. Y yo voy a tener que determinar cuánto vale alfa. Hay dos formas. Por ejemplo, tú te das cuenta acá que alfa vendría a ser este triángulo. A alfa se le opone esta altura, que es 4 pies, y su base 3 pies. Es un triángulo conocido. La hipotenusa vendría a ser 5 nada más. Pero yo le recomiendo trabajar con el ángulo exacto. ¿Cómo sería eso? Digo, el ángulo alfa es igual al arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto me da ese ángulo? Me está dando un valor de 53.13 grados. Entonces con ese ángulo yo voy a trabajar en este caso. Otra forma más exacta aún podría ser simplemente que, a ver, con otro color, sería el coseno de alfa es equivalente a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o también el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la misma hipotenusa. Yo voy a tener que aplicar una de las condiciones del equilibrio. La más conveniente en este caso para poder determinar la reacción en B sería tomar sumatoria de momentos en el punto A. Entonces digo, sumatoria de momentos en el punto A cuando el sentido es antihorario es positivo. Entonces nos queda operar, aplicar esa fórmula de fuerza por distancia. Sería el primero, R de BY por esta distancia. Te das cuenta que la fuerza está más o menos produciéndose en este eje
y la distancia va a ser desde aquí hasta el punto A, porque ahí estoy tomando un momento. Sería 3 más 7, 10 pies. Lo he colocado positivo porque te das cuenta que esta fuerza se produce un momento en ese sentido. Se vuelve antihorario, por lo tanto sería positivo. Luego, esta reacción Bx también vamos a sumar, porque si te das cuenta, se origina más o menos por este eje. Si te das cuenta, se produce en este eje de aquí. Entonces, como se está produciendo aquí, va a culminar acá, ¿sí? Es como la fuerza se estuviera trasladando nada más hasta ese punto. Y necesito obviamente esta distancia. Esta distancia ya lo tengo, vale 4 pies. Sería más R de Bx por 4. No tenemos más fuerzas. A ver, acá no nos olvidemos que había una carga distribuida en todo este eje. Tenía su valor. Ahora vamos a verlo. En este caso tiene un valor de 500 libras sobre pies. Colocamos aquí 500 libras sobre pies. Pero yo voy a tener que calcular lo que viene a ser la resultante que ejerce esta carga distribuida sobre todo este tramo. Y esa resultante en una carga distribuida rectangular se ubica en el punto medio que viene a ser su centro de gravedad. Y en este caso va a tener un valor de 500 por 7, sería 3500 libras. También va a ejercer momentos hacia el punto A. Entonces digo lo siguiente. Esta fuerza se va a tener un momento en ese sentido, hasta el punto A, horario, por lo tanto sería negativo. Menos 3500 por la mitad de 7 vendría a ser 3,5. No hay más fuerzas aplicando momento, igual a 0. Y despejo lo que viene a ser, en este caso, la reacción. Si te das cuenta, esta descomposición de By y Bx en realidad viene a ser la misma, nada más, solamente es para que ustedes identifiquen cuál fuerza yo estoy descomponiendo. A la final es el único o la única incógnita que yo voy a calcular es la reacción en B. Entonces despejo esto, sería la reacción, a ver, no se olviden que la reacción By, en este caso, como habíamos indicado, vendría a ser el coseno de alfa. Entonces aquí prácticamente faltaría nada más multiplicar, ¿no?, por el coseno de alfa. También puede ser 3 quintos, ¿no? Como si acá hubiese faltado nada más colocar 3 quintos. Y para la reacción Bx, que viene a ser la descomposición horizontal, en este caso vendría a ser seno de alfa. Seno de alfa vale 4 quintos. Entonces acá sería por 4 quintos. Nada más. Vamos a operar eso de ahí. A ver, para que quede todo claro. Sería... a ver, acá es 10 por 3, 30 entre 5, 6. 6 RdB. Nada más. El Y y el X no lo estoy colocando, solamente para tener una referencia. Más este de aquí que es 4 por 4, 16 sobre 5, ¿no? 16 entre 5 me da un valor de 3.2. 3.2 de RB. Y como este es menos 3500 por 3,5 pasa al otro lado como positivo. Sería en este caso 12.250. Entonces acá solamente me quedaría sumar. Sería acá 9.2 RB igual a esta magnitud. Y despejo la reacción en B, que me da un valor de 1331,522 libras. ¿En qué sentido? Obviamente me ha dado positivo porque yo lo he considerado así. Entonces esta reacción tiene este sentido, ¿no?
así como está. Y lo que podría calcular también, obviamente, serían estas reacciones verticales. ¿Cómo lo calculo? Bueno, simplemente tomo el mismo valor, ¿no? Este de acá. Multiplico 1371,522 por el RBY, que viene a ser coseno de alfa. Coseno de alfa, en este caso era 3 quintos. Por 3 quintos me está dando un valor de 798,913 libras. Y para la reacción BX también sería lo mismo. Sería 1371,522 por el seno de alfa, que viene a ser 4 quintos. Y esto me está dando un valor de 1065,218 libras. Entonces, como ya he hallado las componentes, yo debería aplicar otra condición del equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en X cuando hacia la derecha es positivo igual a 0. Entonces hago lo mismo, sería las fuerzas horizontales, este AX que va hacia la derecha, mi incógnita, y esta fuerza horizontal que va hacia la izquierda. Sería menos 1065,218 libras, igual a 0. Despejo el valor de la reacción AX, y si te das cuenta es el mismo valor, ¿no? Solamente que en sentido opuesto. Sería, a ver, 1065,218 litros. ¿En qué sentido? Sería simplemente el sentido hacia la derecha, ¿no? Porque así yo lo he supuesto. Nada más. Y finalmente la reacción a Y podría aplicar otra condición del equilibrio, que vendría a ser sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Entonces también coloco estos valores, sería AY menos 3500 va hacia abajo, y R de BY, que me da un valor de 798,903 igual a 0, y de esa manera despejo lo que viene a ser la reacción a Y. Vamos a ver cuánto nos da. Nos está dando un valor de 2701,087 libras. ¿En qué sentido? Hacia arriba. Nada más. Eso sería ya todo el cálculo para lo que viene a ser las reacciones. Entonces vamos a comprobarlo. Tengo un programa con el que siempre yo trato de verificar, ¿no?, si todos los valores han sido los correctos. Entonces vamos a verlo. Sería aquí, desde el programa FTool, ya lo tengo ya graficado. Acá simplemente sería calcular las reacciones. A ver, guíense acá los valores. Este de aquí me da 2700. A ver, vamos a ver si hemos colocado bien los datos. A ver, este es 500, ¿sí? El AIE sería 2701. A ver. Ajá, sí. Si te das cuenta, simplemente acá va a variar obviamente por los decimales. Nada más. Te das cuenta, ¿no? Mira, el valor es 2700,78. Y a nosotros nos ha dado 2701. Nada más por un decimal. Creo que eso no afecta en nada. La reacción en B. Obviamente que acá el programa no te va a colocar el valor, solamente la descomposición. Acá en X es 1064,467. Y a nosotros nos ha dado RDBX 1065,218. También por una variación, ¿no? Este BY 798,913, 799,217. Entonces vamos a ver en dónde quizás está afectando, ¿no?, este problema. A ver, vamos a verificar. Eso es lo bueno siempre de hacer este tipo de problemas, que
te da esa como que inquietud, ¿no? De saber por qué hay esa variación. Entonces vamos a ver de repente en qué puede afectar. Date cuenta que hemos trabajado con los valores que vienen a ser en este caso en fracciones. Así que me parece un poco raro que de repente no sea tan exacto. A menos también que en el programa hayamos colocado lo que viene a ser la verdadera posición del ángulo, ¿no? A ver, vamos a verificar aquí. Si te das cuenta, acá está variando. Yo debo saber cuál es el ángulo que está componiendo este apoyo móvil, si te das cuenta. Entonces, eh, por lo general, este ángulo, a ver, vamos a cambiarle, 36,87. Y ahí sí está variando, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué le puse 36,9? Bueno, acá el programa solamente te permite un decimal. Porque a la hora yo de tener este ángulo, ¿no? Quiero que lo vean así. En el programa, ahí está el apoyo móvil. Entonces, el eje que se va a ubicar acá va a ser así. Y este ángulo en el cual está rotando, ¿no? O este ángulo mejor de aquí abajo, con el que rota, yo le estoy colocando el ángulo que le pertenece, ¿no? En este caso sería alfa, ¿sí o no? Miren, acá está el ángulo alfa desde ese punto, que viene a ser este, hasta la posición del apoyo móvil, que viene a ser la reacción que actúa en el punto B, este de aquí en verde. Por lo tanto, yo le he colocado el ángulo de alfa, que lo hemos determinado, que vale 53,13. Por ese motivo yo le había colocado inicialmente 53,13, pero acá solamente te permite colocar un decimal. Entonces por ese motivo creo yo que obviamente no está viendo esa pequeña variación nada más de la fuerza. Entonces no tendría que haber ningún problema en ese detalle. Simplemente tengan en cuenta nada más los cálculos que ustedes realizan de manera eficaz. Hemos comprobado. Así que eso sería todo en este video y espero verlos en un próximo.